a esta primera sesión del diplomado en el nuevo Código Procesal Constitucional. Ya hemos tenido varias sesiones, varias clases pasadas en las que ya hemos hecho cuestión de nuestro diplomado en Derecho Penal Parte General, y pues ahora estamos pasando a este nuevo diplomado en el nuevo Código Procesal Constitucional. Bien, como cada clase tenemos a bien de invitar a distinguidos docentes, distinguidos doctores, distinguidos juristas en el ámbito del derecho, para que en base a los conocimientos y en base a la experiencia adquirida, pues puedan contribuir a la calidad jurídica de la agremiación de acá del Colegio de Abogados de Moquegua, a los estudiantes, a los bachilleres, al público en general. Y bien, no es más que en esta ocasión hemos invitado al doctor Roberto Cabrera Suárez. El doctor Roberto es abogado, maestro en gestión pública y doctor en Derecho, especialista en justicia constitucional por la Universidad de Castilla en La Mancha, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Cultura Jurídica por la Universidad de Girona. Muy bien, sin más, les doy el pase y les presento al doctor Roberto Cabrera Suárez, que tiene en el tema de hoy, en la disertación, el tema de la teoría del Estado constitucional. Doctor Cabrera, muy buenas tardes. La sala Zoom es suya. Muy buenas tardes, doctor Sucapuca. Muchas gracias por la amable presentación y a través de usted saludar a cada uno de los agremiados en la Junta Directiva actual del Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua. Para mí es un enorme honor, es un privilegio tener la posibilidad de poder compartir este espacio virtual con cada uno de ustedes y sobre todo reflexionar de manera conjunta acerca de un tema que a nosotros nos parece de especial relevancia al momento de empezar a discutir respecto a la jurisdicción constitucional. No podemos hablar de jurisdicción constitucional y aventurarnos a analizar los nuevos matices del actual Código Procesal Constitucional sin antes hacer reflexiones y aterrizar contenidos que obviamente se encuentren referidos al Estado constitucional. Y es por eso que la ponencia que vamos a desarrollar en esta tarde, en esta noche, lleva por título Teoría del Estado Constitucional. Voy a compartir mi pantalla con la finalidad de poder eh, desarrollar algunas ideas y nos podamos guiar brevemente acerca de ello. Muy bien. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, o primero tendríamos que preguntarnos qué es el Estado. No podemos hablar de Estado constitucional o siquiera aproximarnos a una teoría del Estado constitucional sin antes hablar del Estado. Recordemos de que durante la evolución humana, y el derecho es una ciencia eminentemente humana, eminentemente social, siempre ha existido tres necesidades básicas: seguridad, justicia y paz. Han sido tres necesidades básicas, urgentes, necesarias y pertinentes para poder plantear consensos colectivos de vida en común. Siempre han estado ahí. Ya sea que hablemos de Estado liberal, de Estado social, de Estado monárquico, o de Estados absolutistas, y también, obviamente, de Estados constitucionales. Y responde a una lógica muy sencilla. La vida humana, para lograr objetivos, ha sido pertinente, ha sido muy útil, ha sido ventajoso que podamos plantear alianzas.
Y esas alianzas, por supuesto, permitían que podamos concretar objetivos comunes. Básicamente porque, si ponemos algunos ejemplos bastante rudimentarios, podríamos imaginarnos lo siguiente. Un hombre de las cavernas que pretendía cazar con sus propios medios no iba a lograr un objetivo mayor en cuanto a la caza de un animal. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente cazaba animales pequeños o animales medianos, pero nunca animales enormes. A medida que fueron surgiendo mayores necesidades, sobre todo durante la helada, durante el invierno, requería de más alimentos para poder satisfacer sus necesidades básicas y de esa manera perpetuar su existencia. Es a raíz de una serie de comunicaciones, de transferencias de conocimientos, de el ejercicio de una acción comunicativa que empiezan los seres humanos a pactar alianzas para lograr objetivos comunes que les permitan obtener objetivos ventajosos. Y ello fue generando de que exista o se vayan planteando organizaciones presociales o preestatales. Imaginemos, por ejemplo, las tribus. Imaginemos, por ejemplo, las hordas. Imaginemos los clanes. Cada uno de estas agrupaciones tenían objetivos comunes. La satisfacción máxima de las necesidades individuales. Pero, ojo, algún precio, algún costo tendría que efectuarse. Habría que existir al menos uno. Y ese fue el de reducir algunas libertades. ¿Por qué? Porque si empezamos a imaginarnos una pequeña sociedad y teniendo en cuenta la naturaleza individual e indivisible del ser humano, nos vamos a percatar que siempre existirán intereses muy subjetivos, intereses muy particulares, intereses que tal vez no sean coincidentes con el bien común, o distintas formas de pensar a medida que fue evolucionando el pensamiento humano, distintas maneras de ver las cosas y de hacer las cosas, porque tenemos que saber que existe primero un pensamiento para que luego se plasme y se materialice la ejecución del mismo a través de actos. En ese sentido, teniendo en cuenta esas características, siempre hubieron diferencias, siempre existieron distintas miradas, siempre existieron distintas voces. Y en las tribus, en los clanes, en las hordas, imaginémonos, no siempre el ejercicio del poder recaía pues en un consenso colectivo, consenso democrático. No, no era así. Las cosas no estaban planteadas de esa forma. Existía determinada o cierta legitimidad en base a ciertas características de determinados individuos en una agrupación. Tal vez podía recaer la capacidad de tomar decisiones por todos en las personas que eran más fuertes en un primer término. Más adelante, las decisiones o la capacidad de tomar decisiones recaían en el individuo con más edad, el más anciano, o los más ancianos. Recuerden que el Senado tiene una raíz etimológica en senectum o senectud. Más adelante empieza a recaer la capacidad de tomar decisiones en lo místico, los magos, los brujos, en los hechiceros, y así sucesivamente.
¿Y por qué era necesario concentrar el poder? ¿Por qué era necesario que un solo individuo tome las decisiones por todos? Para alcanzar los objetivos que inicialmente habíamos referido al momento de empezar a conversar con ustedes. Si es que existe una pluralidad de ideas, una pluralidad de maneras de ver las cosas, es por obvias razones que resultará mucho más sencillo que alguien tome las decisiones por ti. Pero estos temas de legitimidad en cuanto a quién tomaba las decisiones por todos, tenía que estar necesariamente justificado. Oiga, ¿por qué el más fuerte tiene que tomar las decisiones por todos? Ah, porque nos puede proteger. ¿Por qué el más anciano? Ah, de acuerdo, por su experiencia, por sus vivencias. ¿Y por qué el místico? Porque existe siempre y siempre, obviamente, ha habido una búsqueda incansable del ser humano en reconocer su entorno y darle explicaciones que le parezcan lógicas. Y ante la ilogicidad se inventaba mitos, tradiciones, etcétera, para tratar de darle un sentido lógico a lo que no podía comprender, en virtud a una mera observación. Es por ese motivo que a medida que el ser humano ha ido ampliando su capacidad de reconocer su entorno y utilizarlo ventajosamente, que han sufrido cambios estas agrupaciones sociales y la legitimidad de quién tomaba las decisiones por todos. Porque si nos ponemos a reflexionar, si es el hombre más fuerte el que debe tomar las decisiones por todos, pues entonces podría yo o los que no están de acuerdo pactar con los demás miembros del grupo y decir, bueno, no, te damos muerte, pongamos a alguien que sea mucho más capaz, o que sea mucho más allegado a mí o a determinado grupo. Si era el hombre más anciano, pues podríamos decir, pero ¿por qué esta persona tiene que seguir tomando decisiones cuando nosotros tenemos la juventud y la fuerza? Y si empezamos a discutir acerca de por qué tendría que la persona que tiene una conexión más mística con lo desconocido o lo esotérico re- eh, resolver los problemas y tomar decisiones, porque evidentemente hay cuestionamientos que se harán en cuanto a la naturaleza de las cosas, la objetividad de las mismas, y por supuesto, la ciencia y la tecnología han ido derrotando los mitos en que se fueron forjando esas capacidades y esa ley. En ese sentido, es importante que nosotros reconozcamos que en los últimos milenios, en nuestro planeta, la legitimidad básicamente en cuanto a quién tomaba las decisiones ha reposado curiosamente en lo místico, en lo esotérico, ¿o no es así? ¿Quién era el rey? El rey era aquel hombre que podía de alguna forma regir los designios de una población en virtud a una capacidad, a un don divino que recibía de una deidad. Y curiosamente eso se repite en muchas sociedades. Para no ir muy lejos, pensemos, por ejemplo, en los incas. El inca era el representante o el hijo del dios, ¿verdad? Y así lo vamos a ver en distintas culturas y en las religiones más mayoritarias, tanto en Oriente como en Occidente. Y las raíces casi siempre han sido las mismas, el Dios judeo-cristiano, Jehová o Yahvé. Y cómo se instrumentalizó la religión para legitimar la capacidad o el don de gobernar. Bueno, veamos la historia o las fuentes románicas del derecho y veamos la historia y la evolución de Roma para percatarnos cómo sucedió.
Está claro. Pero en la medida de que esas razones objetivas para delegar la capacidad de tomar decisiones por todos se iban debilitando, era necesario plantear otras razones o mejores razones. Si nos basábamos meramente en la fuerza, pues era muy sencillo discutir la objetividad de la fuerza. Esta disminuye en el tiempo. Si nos basábamos en la experiencia de aquellos que eran más antiguos, por supuesto, hay una disminución incluso en la capacidad de discernir en el tiempo, que era evidente. Entonces, había que justificar en lo que el hombre podía de alguna forma causarle temor, causarle miedo, causarle pavor. Y qué mejor, al menos en Occidente, que aquí hacemos un análisis objetivo, histórico y funcional de lo que ha sucedido en Occidente, básicamente. ¿Qué mejor que plantear jovianamente, ¿verdad? Porque nuestro sistema jurídico es eminentemente jovial, un temor. El hombre es malo por naturaleza. Yo no me voy a dedicar a plantear las preguntas que usualmente hacemos profesores en Derecho Constitucional de pregrado, en consultarles quiénes, levanten la mano, quiénes son buenos por naturaleza y quiénes son malos, o quiénes creen que la sociedad los corrompe, o creen que todos somos malos y nacimos malos y todo lo demás. Esa es una respuesta muy subjetiva y que cada uno de ustedes seguramente tendrá una respuesta. Pero hay algo bastante importante al momento de hacer estas reflexiones. ¿Y qué es? Que hay una invocación al temor, hay una invocación al miedo. Ah, ¿no quieres cumplir entonces con lo que dispone el gobernante? Pues bueno, atente a las consecuencias, porque ojo, es el representante de, coloque ahí en puntos suspensivos, el Dios de su preferencia, ¿verdad? Y así ha sucedido en Occidente en muchas ocasiones. Y nuestra propia realidad histórico-social nos lo demuestra, el miedo, el temor, para legitimar el poder. Y así surgieron los estados absolutistas. El único que tiene la capacidad es el gobernante. Fíjese usted, yo estoy muy seguro que todos los aquí presentes hemos fatigado distinta doctrina acerca de la clásica dicotomía entre naturalismo y positivismo, ¿verdad? Y hemos fatigado distintos trabajos intelectuales. Y hasta seguramente hemos tenido discusiones muy acaloradas acerca de estas características. Pero lo cierto es que ambas corrientes filosóficas tienen una respuesta y coinciden en muchas cosas. ¿Saben en cuáles principalmente? En la siguiente. Que gracias al naturalismo y posteriormente al positivismo, el ser humano ingresa a una discusión bastante importante para la evolución del formato estatal. ¿A qué me refiero con esto? Que el naturalista dirá, oiga, nosotros sí tenemos capacidad. El monarca la tiene, sí, pero nosotros también la compartimos porque somos, dirán los naturalistas teológicos, estamos a imagen y semejanza, hechos a imagen y semejanza, hechura divina de una deidad, y los más clásicos dirán lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto es posible que sea puesto en evidencia por cualquier individuo porque le es inherente. Antes no existía esa discusión, o si es que le existía, era bastante acallada. Si el rey, si el caudillo señalaba esto es bueno, pues
Hay de aquel que cuestionase. Es más, no había cuestión. Todo decía, ah, sí, es bueno. Esto es malo, ok, lo dice él, es malo. Esto es justo, ah, esto es justicia, ok, esto es justicia entonces. El naturalismo nos enseña lo contrario. Lo bueno, lo malo, lo justo o lo injusto no es como es porque la autoridad lo señale, sino porque yo soy capaz, yo tengo también la capacidad de discernir y autogobernarme e identificar que puede generar consecuencias injustas o justas, buenas o malas. Así de sencillo. Claro que eso fue generando una discusión metodológica muy importante que los positivistas hacen con especial énfasis y con mucha coherencia también. ¿Y cuál es? Oiga, pero si vamos a discutir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo o qué es lo injusto, pues Joel dirá, esto es bueno, pero Yolanda señalará, no, esto no es bueno, es malo. Y Jorge señalará, no, pero es justo. Y Manuel indicará, pero para mí es injusto. Y es por eso que el positivismo metodológico señala, oiga, no, no podemos estar señalando un día una cosa y mañana otra. Y si el poder lo asume aquel que tiene una idea muy subjetiva y particular, entonces lo que el otro grupo de personas dirá, esto no me parece. Y estaremos en una discusión eterna, cíclica, redundante. ¿Y cuál es la respuesta de positivismo metodológico? Oiga, ¿sabe qué? No importa lo bueno, lo malo, lo justo o lo injusto. Lo que importa es lo que definamos en estos momentos como legal. Lo que escribamos, lo que positivicemos. Eso es lo importante. Meridianamente nos tendremos que poner de acuerdo, y ahí está el engaño, porque quienes han redactado esos acuerdos no han consultado al enorme grueso de la población o del grupo social, y entonces hacemos que sea legal. Es más, usted recordará cuando estudiábamos en la universidad, nos señalaban que el juez es la boca de la ley, ¿no es cierto? Una automatización. Ventajosa, claro, ¿no? Porque la legislación es eso, es una ventaja. La legislación se ha convertido o se ha tratado que a través de la legislación se generen cambios estructurales en los estados, en la falsa creencia de que a través de la legislación se pueden generar cambios dramáticos en la vida social. Eso es totalmente falso. Y luego ha ido evolucionando todas esas corrientes. Nosotros no podemos hacer un análisis eminentemente subjetivo sobre el yo naturalismo, el yo positivismo. Hoy hablamos de realismo jurídico, hablamos de diferentes elementos que nos permiten darnos cuenta cómo ha evolucionado el pensamiento y las teorías acerca de la consolidación del Estado. Pero lo importante aquí, me parece, rescatar o añadir en este primer estadio, en este primer tópico, llamémoslo así, el ser humano es libertad. Sin lugar a dudas, el ser humano es libertad. ¿Qué implica eso? Es un ser humano, si un hombre, si una mujer tiene hambre, pues caza y come, recolecta y se alimenta. Si tiene sed, acudirá a la fuente de agua potable o agua, finalmente, más cercana para saciar su sed. Si tiene frío, es muy probable que construya aposentos para abrigarse. Y así podemos repetir y señalar distintos ejemplos. El ser humano es libertad. Lo que es antinatural, lo que es contrario a la esencia del ser humano, es la regla. Es fijarle una barrera. Es decirle, no hagas eso. Eso es totalmente no natural.
Es así. Si nosotros entendemos eso, entonces habría que preguntarnos cuánto se ha afectado la esencia del ser humano, cuánto se ha afectado la libertad durante la formación o la conformación de las agrupaciones sociales. Y a mí me parece importante rescatar, en primer lugar, que las estructuraciones, tanto presociales como preestatales como estatales, han limitado y siguen limitando la esencia del ser humano. Ojo, hay una razón objetiva, por supuesto, para limitar la libertad. ¿Y cuáles son esas razones objetivas? Seguridad, justicia y orden, que vendría a ser la paz. ¿Por qué? Por algo muy sencillo también. ¿Por qué creemos nosotros que las tribus, o una persona, un ser humano, un hombre de las cavernas quería agruparse a una tribu? Por una razón muy sencilla. No solamente para alimentarse o para generar o poder cazar mejor, no, sino para subsistir, desde lo más básico. Si estaba con la tribu más débil, lo más probable, en el mejor de los casos, era que lo esclavicen. En el peor de los casos es que su cabeza termine reducida o su cabeza termine como trofeo, clavada en una pica. Otra vez nos encontramos frente a ventaja. ¿Cuáles son las ventajas de vivir en sociedad hoy? Satisfacer nuestras necesidades. ¿Cuáles son las ventajas del intercambio de bienes en una sociedad? La satisfacción de nuestras necesidades, que no podríamos satisfacer de otra manera. Esa es la razón. Entonces, ¿por qué es que se ha estructurado, se han fijado, se han construido andamiajes que limitan al ser humano? Por las razones que señalábamos, para evitar que en ese ejercicio de libertad, que podríamos incluso decir libertinajes, si queremos decirlo así, se atente contra la seguridad o el orden colectivo o individual. Se afecte el bien de un tercero. Ah, yo tengo hambre, por eso ingreso y los bienes que han recolectado determinada familia los arrebato porque tengo hambre. No funciona así. Ya no sería muy seguro esa sociedad. Habría entonces que establecer remedios para ello. Esos remedios han sido muy sencillos. Se basaban en una discrecionalidad, se basaban en la manera, ¿no? Usted recordará que se basaban básicamente en una lógica muy práctica. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, esa practicidad en cuanto a la forma de resolver conflictos no necesariamente siguió siendo práctica. Al contrario, se volvió excesivamente burocrática y poco célere. Oiga, si usted tiene un problema y la sociedad que a usted le debería dar seguridad, orden y justicia no se la da, entonces ya no cree en la sociedad y se va a otro lado, o se va a una mejor sociedad, o si tiene la capacidad de autosatisfacer todas sus necesidades, pues se va al lugar más alejado para que nadie lo moleste, porque se siente más seguro ahí. ¿O no es así? Pienso que sí. Entonces, si partimos de esas elementales reflexiones, si usted se da cuenta que son muy básicas, pues vamos a darnos cuenta, creo yo, de cómo es que las estructuraciones sociales que hemos ido fijando, lejos de contribuir a esa satisfacción colectiva y a esos objetivos de seguridad, orden y además de justicia, no han sido del todo claros. Han estado casi siempre instrumentalizados para determinados grupos o para legitimar determinados.
amén de reglas. Que no están mal las reglas son ventajosas cuando logran de alguna forma contribuir al bien común, al verdadero bien común. Pero si no, se vuelven barreras. Es un gran detalle y es un problema que los estudiosos del derecho tenemos hasta ahora. La clásica discusión entre legalidad y legitimidad. Amén de la legitimidad. Ojo, ¿puedo ir en contra de la legalidad? ¿O amén de la legalidad, tengo que ir en contra de la realidad social? Esa es una discusión, es una dicotomía que hasta ahora se mantiene y que en estos momentos incluso en el país se está discutiendo, ¿no es así? Es así. Pero bueno, es mucho más fácil la concentración del poder, pues. Es mucho más fácil que alguien tome las decisiones por todos. Y es mucho más sencillo para la población aceptarlo. ¿Por qué? Y ahí vamos. El Estado absolutista, el Estado monárquico, era un Estado que legitimaba su poder en un contexto místico, ¿no? Es soberano, tiene la capacidad, el don que le ha dado nuestra deidad para tomar decisiones. Hay que seguir entonces sus reflexiones, hay que seguir entonces sus designios. Llega la ilustración y decimos, no, un momentito, no porque él lo diga es bueno o malo, justo o injusto. Es más, no creo que sea bueno, no creo que sea justo, París, por ejemplo, que tengamos que morirnos de hambre, que quienes sostenían las grandes empresas de los estados monárquicos imperialistas, eh, eh, pues se lleven gran porcentaje de las riquezas y quienes trabajaban y quienes comerciaban y quienes se exponían en la ruta de la seda o en la ruta hacia las Indias o hacia América, no tengan ventaja o la ventaja sea reducida. Hay que reestructurar entonces este sistema que ya no logra satisfacer a todos. Se toma la Bastilla y nacen ¿qué cosa? Tres necesidades más actuales, aunadas al orden, a la justicia y a la seguridad. ¿Cuáles son? Libertad, fraternidad e igualdad. Y ahí tenemos 6 nuevos elementos que han sido, hasta ahora lo son, cánones para fijar una nueva estructuración social que meridianamente, pues, ¿no? En un mayor o menor grado los podemos encontrar en los distintos andamiajes normativos de los diferentes estados en el globo terráqueo. Pero hay algo muy importante y permítanme aquí señalar un segundo tópico. Si nosotros nos ponemos a pensar en derecho como una ciencia social, como dándole el verdadero valor científico que tiene, y no simplemente copiando y pegando leyes y normas y dispositivos normativos, no creyendo que determinados andamiajes normativos que fueron exitosos en una realidad diferente van a ser exitosos en nuestra realidad local. Y si pensamos realmente en una construcción normativa que sea efectiva, eficaz y célere y ventajosa, pues hay que percatarnos que la regulación a través de las normas tiene un objetivo. Y uno de sus objetivos más importantes es el equilibrio. ¿Y por qué digo equilibrio? ¿Por qué hago énfasis en equilibrio? Imaginemos nuevamente con ejemplos sencillos, con una lógica clara y básica estos aspectos, porque me parece importante entenderlos desde esa mirada. Si hay una persona, por ejemplo, imaginemos que soy yo. Mi contextura física es evidentemente muy alejada del fisicoculturismo. Yo quisiera ser modelo de pasarela, pero por obvias razones no lo puedo hacer. Estoy caminando por la calle
viene un tipo que sí tiene una condición física bastante importante, muy bien cuidada, tiene mucha fuerza, no sé, imaginemos que es un peleador, un, un fisicoculturista, qué sé yo, un boxeador, etc. Y le gusta mi celular. Tengo aquí un equipo móvil, yo sé de paso, recién lo adquirí porque el otro tenía muchas fallas, y me lo arrebata. ¿Cuánta posibilidad tengo yo de recuperar el bien que me acaba de arrebatar? Ninguna. Es evidente que ninguna. Es ahí donde entra el derecho. A veces nos ponemos a pensar, no, pero es necesario que nos pongamos de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay situaciones en las que siempre va a haber desequilibrio, en las que siempre existirán circunstancias que pongan al que tiene menos posibilidades en desventaja con quien tiene más posibilidades. Es por eso que surge la regulación. Si no, no hubiera regulación. Si todos estuviéramos en un estado de conciencia o estuviésemos en el nirvana todos, no sería necesario ni siquiera hablar y discutir acerca de la pertinencia de las normas. No existirían las normas. Todos tendríamos una capacidad de darnos cuenta que tenemos que fijarnos límites a nuestro libre accionar, porque eso nos terminaría destruyendo a todos. Es el detalle. Y siempre en una sociedad habrá desequilibrios. Es normal. Lo ilógico sería pensar de que no va a haber desequilibrios, que todos vamos a tener las mismas habilidades o las mismas experiencias. No, no es así. Siempre hay desequilibrios y el derecho llega para equilibrar, para evitar que aquel que tiene más capacidades, más habilidades, pueda hacer lo que quiera. Es ahí donde surge el derecho. Tercer tópico. Entonces, estas libertades, esta igualdad que señalaba en el segundo tópico, permite, y esta fraternidad que debemos entenderla desde el sentido de cooperación, porque por eso se hablaba de fraternidad, que tiene que ver con cooperación, construyeron una respuesta a la concentración de poder. ¿Por qué no se debe concentrar el poder? Porque yo puedo, porque yo soy capaz, porque yo tengo la habilidad de tomar mis propias decisiones, porque yo tengo la posibilidad, la capacidad y el mismo don que tiene el monarca, y por lo tanto me puedo autogobernar. Y por esa razón, es decir, porque yo me puedo autogobernar, entonces se tienen que respetar las libertades, principalmente las libertades de carácter civil y las libertades de carácter político. Ese fue, pues, el primer oleaje, ¿no? El Estado liberal. El Estado liberal es una respuesta a la concentración de poder. ¿Y cuál fue la obra cumbre altamente declarativa para ir en contra de esa concentración de poder? Lo que hoy conocemos como constituciones. Lean ustedes la Constitución norteamericana de 1787, sus 7 artículos, la Constitución pétrea de los Estados Unidos, y se van a dar cuenta. Libertades. Pero ojo, límites. ¿A quién? Especialmente a quienes van a ejercer el poder. Aparte de la estructuración, del andamiaje estructural del Estado, se fijan las reglas bajo las que no puede ir más allá el gobernante. Eso es una constitución, amigas y amigos. Es un pacto colectivo que señala directamente cómo va a estructurarse el Estado y cómo vamos a limitar al gobernante que en estos momentos está ejerciendo el poder.
Porque él no puede irrogarse una capacidad más allá de lo que yo le permita, nosotros le permitamos. Esa es una constitución. Al menos esa fue la idea inicial de una constitución durante el Estado liberal. Y ustedes se van a dar cuenta. Ahí está. 1791, Constitución francesa. O la Declaración de los Derechos del Hombre. Libertades civiles y políticas. Yo tengo la capacidad de tomar decisiones. Yo tengo la capacidad de también dirigir. Y usted también la tiene, y usted también la tiene, y usted también la tiene. Pongámonos de acuerdo. El gran detalle es que ponernos de acuerdo es algo totalmente difícil. Las democracias son absurdamente difíciles, casi imposibles, pero son el camino. ¿Para qué? Para el respeto de las libertades, que es lo más esencial en un ser humano, pero son difíciles. ¿Cómo? Vámonos a pensar. ¿Cómo 34 millones de peruanos se podrían poner de acuerdo? Bueno, hay que tener representantes. Pero ¿cuál es el problema de la lógica del representante, amigos míos? Que no pensamos en límites. No recordamos la esencia de las constituciones iniciales, fijar límites al ejercicio del poder. Revise usted la Constitución de 1823, revise usted la Constitución de 1826 y revise las constituciones de todo el siglo XX, 1920, 1933, 1979, 1993. Los límites a quienes ejercen el poder no están desarrollados lo suficiente. Nunca lo han estado. ¿Usted cree que el artículo 117 constitucional, que señala pocas causales para acusar al presidente, es gracias a la Constitución de Fujimori? No, tal cual. Ese artículo estaba en la Constitución del 79, y también estaba en la Constitución del 73, y también estaba en la Constitución de 1920, y a partir de la cuarta Constitución que hemos tenido en el Perú, también estaba. Tal cual. Hemos entrado en una discusión de reforma constitucional que yo respeto mucho, pero que nadie, ni profesores, ni políticos, se han puesto a señalar, oiga, ¿qué les parece si vamos fijando cuáles van a ser los límites al ejercicio del poder? Vea usted la constitución actual. El congresista, por ejemplo, y les digo porque yo he sido asesor en el Congreso por bastante tiempo, el congresista, por ejemplo, tiene inmunidad parlamentaria, el congresista puede hacer lo que quiere, el congresista no es responsable por sus votos. Lo señala la misma Constitución. El cargo del congresista es irrenunciable. El congresista puede, por ejemplo, no, puede votar como quiera y no va a ser responsable de nada. Oiga, pero yo le elegí para tal cosa, sí, pues, pero para mí es otra cosa. Se volvieron jefes en lugar de representantes. Y eso no sucede solamente en el ámbito parlamentario. También sucede en el ámbito presidencial. Vea usted cuántas facultades tiene el presidente de la República. A ese problema, pues es un tema de diseño. Se le ha asignado ser jefe de gobierno y jefe de Estado. Cumplir materialmente con tantas responsabilidades es abiertamente ilógico. Es el detalle. Entonces, ¿cómo es que ha evolucionado este Estado liberal? Y hemos pasado a Estado social y democrático y luego Estado constitucional. Bueno, democracia siempre ha tratado de existir en el marco de la construcción normativa de los andamiajes, primigenios, pero la democracia ateniense es totalmente diferente a la democracia actual. La democracia ateniense señalaba cargos. ¿Y por qué eran cargos? La palabra cargo es asumir una responsabilidad de un peso. Todos podían ser, todo ciudadano ateniense estaba llamado a asumir un cargo. Todo. Y no recibía una remuneración. Y es más, todos los que querían ser elegidos, se hacía bueno, lo estoy diciendo a grosso modo, hay varias características diferentes que fueron cambiando, pero todos los que querían ser, había un sorteo, y el que era elegido por sorteo estaba ahí. ¿Qué eliminabas ahí?
las promesas electorales, pues. ¿Y quién asumía la responsabilidad de construcción normativa? La Asamblea. No era el que tenía el cargo. La democracia ateniense era otra cosa. Nosotros somos repúblicas representativas. Es el término correcto. Sino que le estamos, pues, atribuyendo muchas cosas de la democracia ateniense. Debería ser como la democracia ateniense. Ay de aquel ateniense que tenía un cargo político que fuese más allá del cargo. Lo mataban, en el mejor de los casos. Entonces, ¿cómo es que se pasó del Estado liberal al Estado social? Por una sencilla razón. Oiga, si estamos hablando de libertades, si estamos hablando... Ah, y otra cosa más, antes que me olvide, y como cuarto tópico lo señalo. A ver, ¿quién era responsable en el Estado absolutista que las cosas vayan mal? ¿El pueblo o el monarca? El monarca. Claro, Maquiavelo tenía su famosa obra El Príncipe, eran recomendaciones para los monarcas, para la clase gobernante. Oiga, haga esto bien, no lo haga mal, mire usted, todo usted se debe al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es el responsable en la nueva estructuración del Estado? ¿El presidente? ¿El rey en las monarquías constitucionales? No, usted y yo. Nosotros, porque hemos dicho, tenemos la capacidad de autogobernarnos. ¿Cuál es el problema? Que hemos renunciado a esa capacidad. ¿Y cómo renunciamos? Solamente limitándonos a elegir cada 4 o 5 años. Así renunciamos. El bien común, y ahí voy al punto de cooperación o fraternidad o cooperación, solo se logra colaborando. No se logra porque un Mesías va a venir y va a decir con honradez, tecnología y trabajo, o porque he sido de Cabana, o porque yo soy el tecnócrata, o porque mi primer gobierno lo hice mal y este segundo no lo voy a hacer, o porque yo vengo de la zona altoandina más alejada, o porque yo tengo los estudios. No, un Mesías no nos va a venir a salvar. El bien común solo se concreta materializando consensos colectivos en virtud de trabajo en conjunto. Gran responsabilidad es el Estado democrático. Es una gran responsabilidad porque ya no le puedes echar la culpa al gobernante. Obviamente también la tiene, pero también eres tú. ¿Qué haces políticamente? ¿Cuántos de nosotros estamos muy involucrados? Y eso es importante para luego pasar al Estado social. ¿Cuántos de nosotros estamos muy involucrados en revisar cuál fue la última ordenanza municipal que se aprobó en el distrito X, en el distrito Y, donde yo habito? ¿Cuántas veces he ido a las asambleas o en las convocatorias del presupuesto participativo? ¿Cuántas veces al mes participo públicamente en las audiencias del Consejo, en las sesiones del Consejo Municipal que son abiertas? ¿Cuántas? ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo el consejero regional? ¿Qué está proponiendo normativamente el consejero municipal? ¿Y por qué lo digo? Porque las ordenanzas municipales y las ordenanzas regionales tienen rango de ley, ¿o no es así? ¿No lo señala así el artículo 200, inciso 4 de la Constitución? ¿Por qué digo todo esto? Porque hay un detalle, y es ahí la importancia del Estado social. Si hay una persona que está preocupada por subsistir, y que con las justas vive dignamente, para decirlo así, y sabemos que en nuestra realidad social nadie, casi muy pocos viven dignamente, ¿acaso va a estar preocupado pues en lo que pasa en la política? ¿Acaso va a ejercer adecuadamente sus derechos políticos y va a poder contribuir al bien común si tiene tantas necesidades? Ah, ahí está. Mínimamente se tienen que generar elementos que coadyuven a la satisfacción y al desarrollo del individuo, tanto personal como colectivamente, para poder cumplir fiel, objetiva y responsablemente con los deberes civiles y políticos. Así surge el Estado social. Revisen ustedes la Constitución de 1920, empieza a ser social. Más aún la Constitución de 1933, que es, bueno, hay que decirlo, copia varios artículos de la Constitución de Weimar de 1919.
como también se copiaron algunos artículos de la Constitución del Estado de Querétaro de 1917, que vienen a ser las dos primeras cartas políticas, ambas del siglo XX, que construyen el ámbito del Estado social. Pero hay un revés al Estado social. ¿Cuál es el revés al Estado social? Y ahí está el problema otra vez de legitimidad y legalidad. Que justo cuando entra en vigencia la Constitución de 1933 en el Perú, en el mismo año, en 1933, los nacionalsocialistas aprueban la ley habilitante, a pesar de que estaba en vigencia la Constitución de Weimar, una constitución eminentemente social, que fijaba el derecho a la salud, derechos laborales y un enorme etcétera que nunca se habían fijado en constitución alguna. ¿Y qué señala la ley habilitante con mayoría? Ojo con las mayorías, las democracias no son los gobiernos de las mayorías, ¿ah? Las democracias son los gobiernos de todos, no de las mayorías. ¿Y qué señaló la mayoría parlamentaria del Reichstag alemán? Por la dignidad del pueblo alemán, vamos a señalar de que el gobierno del Reich va a tener las facultades de aprobar leyes sin que nosotros como parlamento las tengamos que revisar. No van a tener que pasar por el Parlamento las leyes. El gobierno del Reich tiene la capacidad de aprobar leyes y además tiene la capacidad, lo más nefasto, de aprobar leyes contrarias a la Constitución. Un duro golpe al constitucionalismo. Y ahí están. ¿Quiénes? Kelsen versus Smith. ¿Qué decía Smith? No, pues la voluntad del pueblo alemán es importante, como sea. ¿Y qué decía Kelsen? Pobrecito Kelsen, pues en Latinoamérica lo han satanizado bastante, ¿no? ¿Qué decía Kelsen? No, la Constitución es importante, deberíamos evitar de que el poder político quisiera cambiarla a su antojo. Y miren, ¿ah? El discurso al pueblo, por la dignidad del pueblo alemán. Y ya saben lo que pasó, por la dignidad del pueblo alemán, todos sabemos cuántos millones de hombres murieron, mujeres. Duro revés al Estado social, que ha ido, pues, transformándose y ha ido deteriorándose. Luego sabemos que llega el liberalismo, y hay una discusión entre liberal y social, hay una discusión entre derechos civiles y políticos con derechos económicos, sociales y culturales hasta la fecha. Pero lo importante es darnos cuenta de lo siguiente, que el Estado logra sus objetivos en la medida de que concrete el bien común, que elimine desequilibrios y respete libertades. Mientras más libertades existan, el Estado será más democrático y será más próspero. Mientras menos libertades existan, pues no lo será. Claro, los límites a esas libertades tienen que estar justificados. ¿Qué pasa cuando esos límites no están justificados? Estamos regresando al Estado arbitrario, al Estado absolutista. Y así tenemos que pensar las cosas. Oiga, ¿por qué se prohíbe que fulano y sutano no realicen determinado acto jurídico? No, es porque, bueno, queremos proteger tal interés. Oiga, pero si es su libertad, entonces, ¿por qué caemos en las arbitrariedades? Obviamente, el límite es el bien común. Pero si establecemos límites que no están basados en el bien común, si no están basados en contextos burocráticos, están basados en cualquier otra cosa, o para proteger los intereses de una minoría, ojo, no estoy diciendo de que no hay que proteger los intereses de minorías, hay minorías que evidentemente en cuanto a la estructuración social requieren de mayor protección, y eso está en la misma Constitución, artículo 4. Pero si es que no se fijan reglas razonablemente, entonces no estaremos aproximándonos a un Estado que sea lo suficientemente democrático. Y ese es el quid del asunto con el Estado constitucional. Nosotros, cuando hablamos de Estado constitucional, luego de haber hecho brevemente este análisis en el quinto tópico del Estado liberal y social, el Estado constitucional es el Estado que reduce el ejercicio del poder, que le reduce esas capacidades arbitrarias a quienes gobiernan y que pone en manos de la población la capacidad de autogobernarse. El detalle es
¿Cómo determinamos cuál es el consenso? Ese es el gran detalle. Pero si usted revisa las constituciones que hemos tenido, como les decía anteriormente, si usted revisa las reformas político-constitucionales que este Congreso y el anterior y el anterior a ese propusieron, no eran pues límites al poder. No lo eran. Era más poder al poder. Hay una canción, ¿no? Una canción, me parece que es un rock de una banda Molotov. Si le das más poder al poder, ustedes ya la pueden completar. Es el detalle. Entonces, sexto tópico, para ir introduciéndonos a las garantías en esta clase introductoria del diplomado. Si usted revisa las constituciones que hemos tenido hasta el año 1979, se utilizaba en lugar de derechos, garantías. ¿Qué se utilizaba? Garantías, garantías, garantías. Hoy se habla de derechos. ¿Por qué se habla de derechos fundamentales, de derechos humanos y de dignidad? Por una sencilla razón. Siguiendo el hilo el hilo histórico de sucesos. Todos sabemos cómo terminó la historia con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Y hubo, otra vez, la historia siempre sí es, una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y por qué es una respuesta? ¿Por qué? Porque japoneses, italianos, alemanes consideraban que era una raza superior, que ellos tenían más capacidad que los demás y por lo tanto se merecían el mundo entero. ¿Verdad? ¿Y cuál es el insumo más importante en una sociedad? La vida. Sobre todo la vida de los jóvenes. ¿Y dónde estaban los jóvenes? Muertos y enterrados. Millones de jóvenes murieron. Se dieron cuenta de que el insumo más importante estaba siendo afectado. Tenemos entonces que darle valor a la vida. Se mataban judíos terriblemente. Hubo un holocausto. Algo que no entra de repente hoy en nuestra capacidad de discernimiento. Nos escandalizamos, pero era totalmente normal para determinados sujetos. Incluso para algunos sigue siendo, con determinadas etnias o minorías. Y es por ese motivo que Merian Roosevelt, y podría mencionar también a Karel Basak, por ejemplo, ¿no? Que dispusieron inteligentemente, bueno, fijemos una nueva estructuración conceptual, hablemos de dignidad, hablemos de derechos humanos. Antes no se habló de derechos humanos, se hablaba de leyes naturales, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos, etcétera, pero nunca de derechos humanos. No se hablaba desde una perspectiva de unidad, de pertenencia, de universalidad. Todo eso es reciente, amigos, no tiene ni siquiera un siglo. Tiene 74 años, desde el 48 hasta la fecha, si es que los números no me fallan. Ni siquiera un siglo. ¿La Constitución norteamericana habla de dignidad? ¿Habla de derechos humanos? No. ¿La Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia hablaba de eso? Sí, para los franceses, pero para India no. Ahí están las pruebas, ¿no? Mahatma Gandhi. Es el detalle. En el Perú, desde la Constitución del 79, también se repite en la Constitución del 93, ingresa un nuevo esquema. ¿Cuál es? Las constituciones no solamente van a estructurar al Estado ni a fijar la reducción del poder o el establecimiento de deberes o de garantías civiles y políticas, sino que también se van a fijar cuáles son esos derechos. Y está. Artículo 2 de la Constitución del 79, también es el artículo 2 de la Constitución del 93, un amplio catálogo de derechos. ¿Qué es fundamental y qué es humano? Bueno, los derechos humanos que son reconocidos en una carta política serán fundamentales para esa sociedad. Y los que no, pues no serán fundamentales. Sucede, por ejemplo, en esos tiempos, con algunos países de Medio Oriente, oiga, libertad religiosa no, pero si nuestra cultura es básicamente islámica o etcétera, no podemos hablar de un derecho a la libertad religiosa. Hombres y mujeres iguales, no, de acuerdo a nuestra cultura hay diferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es un problema cultural que hace mucho más complejo que se puedan plantear dispositivos normativos a favor de determinados grupos que estructuralmente y socialmente han sido siempre menos en esa lógica de desequilibrios. Terrible problema tiene el derecho en ese sentido, sobre todo el tema de los derechos humanos.
Pero es así como es que se estructuran los derechos fundamentales en nuestras dos últimas constituciones del siglo XX, y es así como a partir del siglo XX se empiezan a fijar o empiezan a entender las garantías como mecanismos. Y sucede en 1920 con el habeas corpus. ¿Qué pasa con el habeas corpus? El habeas corpus es la primera garantía constitucional constitucionalizada en el Perú. El habeas corpus defendía la libertad individual frente a contextos arbitrarios. Era un tema que se constitucionaliza en 1920 y con la lógica del Estado social, en el año 1933 se construye un super habeas corpus. ¿Qué le pasó al habeas corpus? Que a través del habeas corpus, revisen ustedes la Constitución de 1933, se podían proteger todos los derechos civiles y sociales. Todos. Era un super habeas corpus. Es a raíz de la Constitución del 79 que ingresa por primera vez en nuestra jurisdicción, en nuestra historia constitucional o procesal, el amparo, la acción de cumplimiento, que es un copy and paste del right of mandamus norteamericano, la acción de inconstitucionalidad y la acción popular. Y la lógica del control constitucional es gracias a la discusión que se dio y que gracias a el tiempo le da la razón a Kelsen, logra fijar organismos autónomos para que el poder político nunca más contravenga la Constitución. El tribunal austriaco que diseña Kelsen es obviamente el antecesor de los tribunales constitucionales en el mundo. Hay que controlar. ¿Por qué? Porque no pensaba el legislador que el propio legislador iba a ir en contra de la Constitución. ¿Cuál era la lógica? Siempre que el presidente o el gobernante de turno iría en contra de la Constitución. Y la historia constitucional peruana lo demuestra. Las constituciones se han hecho y deshecho a gusto y paciencia de militares y de civiles. Nuevo poder, sí, nueva constitución. Esto es militar, ok, nueva constitución. Vean ustedes, la Constitución del 79 surge de un golpe de Estado que empieza con Velasco, se vuelve más laico Morales, y la Constitución del 92-93 surge de un autogolpe, un civil, que es Fujimori. Siempre han surgido así. No han surgido por un tema de, yo soy presidente, quiero fijar límites al poder que ejerzo hoy. No. Sucede a nivel de la región, con Morales, que bueno fuera que Morales haya hecho caso a su constitución. Le dijo al Tribunal Constitucional Plurinacional, oiga, ¿sabe qué? Quiero interpretar adecuadamente la Constitución y la reelección. Qué curioso. También sucedió algo similar que le costó la cabeza a los tribunales, a los magistrados del Tribunal de Garantías, de los magistrados del Tribunal Constitucional a mediados de los 90 aquí en el Perú. La famosa interpretación auténtica, usted recordará, que casi nos saca del sistema interamericano. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que es a partir del 79 que se amplifican las garantías constitucionales entendidas como procesos, y en la Constitución de 1993 ingresa por primera vez en el Perú el habeas data como una garantía constitucional para proteger el derecho de acceso a la información, ¿verdad? Y también el derecho a la autodeterminación de la información. Termino en un séptimo tópico, si se me permite, y espero que el tiempo no... En todo caso, permítame robarles unos minutos más para no dejar de hablar de esto. ¿Cuáles son los problemas de la jurisdicción constitucional hoy que son incompatibles con un Estado constitucional? Primero, las garantías constitucionales se han estructurado para una sencilla razón. ¿Cuál es? En el entendido de que la legislación, en el entendido que la realidad supera el derecho, y sabiendo que los mecanismos procesales no se pueden actualizar de un momento a otro de acuerdo a la realidad, si yo no tengo una vía para satisfacer un derecho, pues puedo optar por el ámbito procesal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los procesos constitucionales son residuales. ¿Cuál es el problema? Que creo que es a todas luces evidente. Que esos procesos constitucionales, lejos de ser céleres, se vuelven una agonía para el litigante. Es más,
Y no solamente en el ámbito de la jurisdicción constitucional especial. Es un milagro. Es un milagro que hoy toque nuestras puertas, estimados colegas, de nuestros estudios. Les cuento una anécdota chiquito nada más. Yo tengo un colega, yo fui director de escuela de Derecho en la ciudad de Tarapoto. Tuve un colega que contraté, muy amigo mío. Ingresaron a su domicilio, en Moyobamba fue, ingresaron a su domicilio, sustrajeron una computadora, un equipo de sonido y algunos otros bienes de valor. Y este colega no fue a la comisaría a denunciar. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a la ronda. Y el mismo día me llama, porque me había pedido permiso, no iba a llegar a clases, me llama y me dice, doctor, te cuento. ¿Qué pasó, amigo? He recuperado todo. Sí, de verdad, ¿fuiste a la policía? No, fui a la ronda. Lo recuperó todo. ¿Ustedes creen que es atractivo y ventajoso litigar en el Perú, sinceramente? Yo creo que la respuesta se cae de madura. Si así es en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción constitucional, no es que haya muchos cambios. Tristemente no es así. Otro problema de la jurisdicción constitucional es el siguiente. A mi entender, podemos seguramente con varios de los colegas que van a formar parte del diplomado tener algunas controversias en cuanto a este tema. ¿Qué pasa con el ámbito de la jurisdicción constitucional especial? Se lo planteo desde una dinámica bastante sencilla. Si usted tiene un problema con el agua, pues llamará a un especialista para que le arregle ese problema. Si tiene un problema con la luz, va al electricista, ¿no es cierto? Ok. Si tiene un problema civil, espera que el juez más capacitado en materia civil resuelva el caso. Si tiene un problema en materia penal, evidentemente desea que sea un juez garantista el que vea el caso y que esté altamente capacitado para ello. Si tiene un problema constitucional, ahí está la diferencia. Tengo que interponer un amparo, ok, lo hago ante un juzgado civil. Y si no hay juzgado civil, como es la realidad en todos los distritos judiciales, al juzgado mixto. ¿Y qué hace el juzgado mixto? Lo ve de todo. Y esto no va en desmedro de la capacidad de nuestros colegas que son titulares de dichos órganos jurisdiccionales, sino que tendrán que ver de repente temas ligados a garantías en los procesos de violencia, tendrán que ver temas laborales, tendrán que ver temas contenciosos administrativos y también constitucionales, fíjese usted. ¿Y usted cree que resolver casos en materia de jurisdicción constitucional es sencillo? No. ¿Qué señala el Código Procesal Constitucional en concordancia con la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución? A los derechos hay que interpretarlos de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados en materia de derechos humanos que haya suscrito el Perú, ojo, los que haya suscrito el Perú. Incluso ha habido sentencias de la Suprema que han fijado, que han invocado normas que no ha suscrito el Perú. Ya se las voy a decir por ahí en algún momento tal vez. Y conforme a las decisiones emitidas por la jurisdicción supranacional en derechos, ¿no? Entonces, hay que ser un genio polimórfico, enciclopédico, para tener todo ese bagaje de conocimiento. Y aunado a ello, que ese juez va a tener que también conocer de acuerdos plenarios, de plenos casatorios, de doctrina jurisprudencial vinculante, etcétera, etcétera. Es un despropósito. Y lo más complicado, el control de la constitucionalidad. En el Perú, hoy, si el Congreso, por ejemplo, o si usted tiene conocimiento que está a punto de aprobar una ordenanza municipal contraria a la Constitución, no tiene cómo frenarla. No se puede. ¿Por qué? Porque el control de constitucionalidad es a posteriori. Se tiene que entrar en vigencia para que recién interpongas la acción de constitucionalidad. ¿Puedes hacer consulta? No. El Tribunal Constitucional no es un órgano de consulta. Terrible problema. Y con respecto al control difuso, que es otra de las grandes dolores de cabeza que algunos de mis estudiantes lo han bautizado como el control confuso. ¿Qué pasa con el control difuso? Solamente se ejerce por los órganos jurisdiccionales. Pero ¿qué pasa en las entidades administrativas que antes ejercían, ¿no es cierto? ¿Y por qué se dejó de ejercer? Por una sencilla razón, que el control difuso exige que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema haga un análisis de la elevación de consulta. ¿Pero qué pasaba en el sede administrativa? No se podía.
elevar una decisión en sede administrativa de aplicación de control difuso para ser revisada por la Corte Suprema. Esos son los grandes interrogantes y los grandes problemas de la jurisdicción constitucional, pero que todo recae en un contexto bastante concreto, si usted se da cuenta, si usted me permite hacer la reflexión final en cuanto a este contexto. Que no hay un control del poder, que el desequilibrio se mantiene y que los objetivos, que son 6, ¿ustedes se acuerdan? Seguridad, justicia, orden, libertad, fraternidad en el sentido de cooperación y además igualdad, siguen siendo las grandes responsabilidades, las grandes metas y las incompletas tareas que aún no se materializan en ese trabajo conjunto al que llamamos hoy Estado Constitucional. Con eso termino. Quedo muy agradecido por vuestra amable atención y sobre todo con la invitación del Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua para reflexionar de manera conjunta sobre esos importantes temas. Muchísimas gracias. No, doctor, muchas gracias más bien a usted por tan interesante tema. Bueno, como es ya clásico en cada clase, bueno, aquellas personas que tengan alguna consulta, algún aporte, alguna pregunta al doctor, pueden levantar la mano para darles el micro o también escribir en la caja de chats. A ver, vamos a esperar un Me permite, minutito. doctor, si es que en estos momentos no hubiera ninguna pregunta, igual siéntanse en total confianza de que a través de las redes que estoy colocando en el chat de la reunión puedan contactarme para poder compartir tal vez información adicional sobre lo que se ha expuesto. Muchas gracias, doctor. A ver, la doctora Leonela Mercedes está levantando la mano. A ver, le vamos a dar el audio. Adelante, doctora. Buenas noches, ¿logran escucharme? ¿Cómo está? Sí, Buenas sí, noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Sí, una breve pregunta. En la diserción de su ponencia, logré escuchar mucho sobre las garantías. Sin embargo, me nace la duda con este nuevo código, ¿no? ¿Cuál, llámese, las acciones de amparo va a venir por lo que he estado leyendo, en cantidad, pero así se van a elevar, ¿no? Ante el Poder Judicial. ¿Cuál sería la postura del doctor ante esto? Gracias. Perdón, no le escuché muy bien con respecto a la acción de amparo. Cuál era Sí, la duda? a través del nuevo Código Procesal, he estado viendo que estas se van a interponer tanto por laudos, si no me equivoco, y otros Laudos mecanismos. arbitrales. Correcto. Ujú. Mm. Entonces, desde mi perspectiva, lo veo que al momento de interponer, pues se va a venir una gran cantidad de carga, entonces, al Poder Judicial o las instancias que lo vean. Entonces, ¿qué postura tiene a través de esa reflexión? Porque tengo esa duda. Gracias. Claro, por supuesto, doctor. Muy amable, gracias por la pregunta. En efecto, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Nada se encuentra exento del control constitucional. Y si es que en un proceso arbitral se puede evidenciar que ha existido una vulneración del derecho a la prueba, una vulneración al debido proceso, es válido interponer un amparo. Habría que delimitar de una mejor forma, tal vez, cómo es que accedemos a ese amparo. Pero hay que tener cuidado con eso. Mire, yo siempre hago mención a algunas realidades procesales de otros países. En Chile, por ejemplo, ni siquiera existe la posibilidad de interponer un amparo contra una resolución judicial. Ojo. Claro, en México más bien se ha desnaturalizado esto. Hay abogados incluso que son amparistas, que interponen amparo por todo y con eso quiebran procesos. Hay que establecer límites razonables, sin generar afectación a los derechos directamente ligados y que están establecidos en el artículo 139 constitucional. Yo opino que no es tan mal que se pueda realizar el control constitucional, siempre y cuando éste se limite no a hacer cuestiones ligadas al ámbito de fondo, sino que pongan en evidencia la vulneración de algún derecho de carácter adjetivo. Muchas gracias, doctor. muchas gracias, doctor. Tal vez si existiera alguna consulta o alguna pregunta eh, volviendo a indicar, ¿no? Lo que el doctor dijo, si es que desean continuar aún con el diálogo, todo,
Ahí están las redes sociales del doctor en la caja de chats para que así puedan consultar al doctor, ¿no? Dar alguna opinión o alguna consulta, ¿no? Tal vez que tengan. Muy bien, si es que no existiera alguna pregunta, voy a dar paso a nuestro director de conferencias y extensión cultural, el doctor Marco Edu Cutipa. Doctor, adelante, doctor Marco. Muy buenas noches, Joel. Muy buenas noches a nuestros agremiados que participan en el diplomado, así como a los estudiantes, bachilleres y público en general que participan en este diplomado en Nuevo Código Procesal Constitucional. Y cómo no, un saludo muy cordial a nuestro ponente, al doctor Roberto Cabrera Suárez. Si me permiten expresar algunas breves palabras, conozco muy bien la calidad académica del doctor en la medida de que ha sido mi docente, ¿no? En una universidad. En tal sentido, adicionalmente, conforme ya se ha leído, su formación académica dice mucho de la excelente disertación que ha dado. Muchas gracias, doctor Roberto Cabrera. Esperamos poder contar y de antemano siempre resaltar su humildad y su gran espíritu de educador, puesto que en un primer momento aceptó nuestra invitación para que pueda ser ponente en este diplomado en Nuevo Código. En tal sentido, doctor, si se me permite, vamos a dar lectura a una resolución de decanato número 016-2023-ICAM. Esta tiene por fecha el día de hoy, 20 de enero del año 2023, mediante la cual vamos a hacer algo de mérito a lo que usted se merece por la disertación realizada. Y dice en su artículo primero, reconocer y felicitar públicamente como ponente al doctor Luis Roberto Cabrera Suárez con el tema Teoría del Estado Constitucional, en el evento académico denominado Diplomado en Nuevo Código Procesal Constitucional, con la modalidad virtual el 20 de enero del año 2023, contribuyendo a elevar el nivel profesional de los miembros de esta orden profesional y profesionales del derecho, así como público en general. Comuníquese, cúmplase y archívese, doctor Luis Delfín Bermejo Peralta, decano del Colegio de Abogados de Moquegua para el periodo 2022-2024. Ya para hacerle llegar la presente resolución de forma física, en tanto usted se encuentre en el Perú, ¿no? Muy agradecido, doctor, por su ponencia. Reitero, esperamos que pueda aceptar otras invitaciones que realicemos a futuro en otros eventos académicos. Muchísimas gracias, doctor Cutipa. A través suyo, agradecer también a nuestro señor decano y obviamente a cada uno de los agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua, del que debo señalar, actualmente estoy adscrito como miembro honorario, y que eso obviamente nos llama siempre a poder colaborar en lo académico, en lo profesional y sobre todo en lo humano, que es algo importante y que no debemos dejar de tener en cuenta cuando empezamos a discutir acerca de temas ligados a esta ciencia tan apasionante que es el derecho. Muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta otra oportunidad. Bendiciones. Muchas gracias, doctor. Hasta en otra oportunidad. Ya nos vemos y escuchamos.